Misterios en el Octógono. Bueno, pues hoy nos proponemos, mejor dicho, a saber cómo se debe investigar cuando nos hallamos con un caso paranormal. Para ello tenemos a todos los expertos de esta mesa y de este equipo y a uno de los mejores investigadores de España, un hombre con prestigio, con solvencia, con credibilidad, concretamente Pedro Amorós. ¿Cómo llegan los casos, José Manuel? ¿Cómo van llegando un caso tras otro? Pues los cauces que tienen, en este caso, las investigaciones que nos van llegando son de los más variopintas, ¿verdad? Porque muchas veces simplemente son quizás un correo al programa, o un amigo que te conoce y que tiene un problema, o un familiar que te conoce y tiene un problema, o a través de la prensa te enteras de un cierto caso que ha aparecido en un lugar y te acercas a investigarlo. Digamos que los casos van llegando por diferentes cauces, por diferentes caminos, pero que todos al final tienen un mismo protocolo de investigación, ¿verdad? Pero o en este caso, el protocolo que el investigador o grupo de investigación se quieren poner como una disciplina, que también es importante, de forma que van conformando el acervo de investigación del propio investigador. ¿Por qué no nos presentas tú, que conoces muy bien al personaje, a nuestro invitado de hoy, a Pedro Amorós? Pues Pedro Amorós es un amigo, evidentemente, pero hay que decir que es uno de los mejores investigadores de España, como tú bien comentabas, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, autor, escritor de diferentes obras, un articulista también empedernido y una persona que tiene además algo que lo hace especial, que es el tener el rigor durante muchos años de trayectoria profesional en el mundo del misterio en todo aquello que ha hecho. De forma que, aunque yo diría que su campo es el de las psicofonías, que es en el que yo particularmente lo conocí hace ya más de una década, Pedro Amorós ha destacado también por investigaciones en Casas Encantadas, por tener una gran actividad, digamos, en lo que era Belmes de la Moraleda, que la tenemos tan cerca de nosotros y que hemos hablado en este programa en diferentes ocasiones de ella, y también por los procesos, como que te comentaba anteriormente, tanto de las psicoimágenes, de la que también es un especialista, como de las psicofonías. Por lo tanto, yo creo, como tú bien indicabas en esa presentación, que estamos ante uno de los mejores investigadores de España. Pedro Amorós, buenas noches. Hola, muy buenas noches y gracias, José Manuel, por esa presentación tan bonita, que indudablemente de lo que mejor me quedo es con el principio, ¿no?, de esa amistad que indudablemente es compartida pues a máximos extremos, ¿no? Así que nada, saludos a todos los contertulios, que es un placer estar con vosotros. Pues sí, porque además no es la primera vez que Pedro Amorós está con nosotros y siempre es un placer contar con tu presencia, Pedro. Bueno, esta noche este equipo está un poco, como los oyentes, está un poco sobrecogido, porque, verás, Pedro, hace algunos programas hemos detectado que cuando escuchamos la grabación de los programas, pues hemos detectado algunos sonidos dentro de nuestras grabaciones que no tienen, en principio no tienen ningún tipo de lógica con respecto a lo que nosotros estábamos poniéndolo a los oyentes, de lo que estamos emitiendo. Pero esta noche se ha producido un hecho que todavía nos ha sobrecogido más, porque es que en directo hemos escuchado un sonido que nos ha sobrecogido hasta el punto de que nos hemos quedado sorprendidos todos los que estábamos en torno a la mesa, y después hemos repetido la grabación para oírlo con más claridad, y efectivamente es un sonido que tiene también poca explicación, puesto que todos nos estábamos mirando y ninguno de nosotros ha emitido ese sonido. Qué curioso. A mí me gustaría que empezáramos por mostrarte algunos de estos sonidos que se han producido en el programa, claro, que mi compañera Pilar Muriel ha preparado para, precisamente, pues aprovechando tu presencia y tu experiencia en este tipo de fenómenos, y es muy normal que se pueda producir durante un programa de radio algún sonido, un programa de radio que está tocando este tipo de temas, algún sonido, digamos, que no tenga explicación. Bueno, yo lo que creo es que no es habitual, pero sí que pueden producirse. Vamos, tenemos casos
muy conocidos en la historia, donde de las psicofonías concretamente, o parafonías que bueno, pues han quedado registradas de una forma pues un tanto curiosa en la emisión de algunos programas de radio donde concretamente se estaba hablando del tema. Y no podemos olvidar que el fenómeno de la psicofonía nace de la mano de Jürgenson, cuando él precisamente está grabando el canto de los pájaros, ¿no? En ese momento. Y curiosamente las voces que obtiene son voces que hablan del canto de los pájaros, con lo cual evidentemente si tenemos que extrapolar un poco este sistema de grabación que nosotros utilizamos, incluso ahora el digital, indudablemente, ¿no? Con el tema de las voces añadidas, que es como antiguamente se denominaba este tema, pues es muy plausible que pueda haberse quedado alguna voz registrada, aunque no es muy habitual que se produzca, pero desde luego no podemos decir que no. Pedro, la primera que vamos a escuchar tuvo lugar el día 22 de octubre. Uh-huh. Este sonido que aparece no se lo hemos mostrado a los oyentes porque, bueno, queríamos que de alguna manera tanto José Manuel como Jesús pudieran estudiarla a fondo. Se produce en la intervención de José Manuel en una sección dedicada a la historia. Concretamente, está hablando en un apartado que hace referencia al marido suplente. Nosotros, durante la sección de historia, lo único que ponemos es música de fondo. Suele ser pues relacionada con el tema que se trata y no se mete ningún tipo de efecto ni nada. Pero cuando yo fui a guardar esta sección, este espacio, pues capté un sonido que me pareció fuera de lo normal. Vamos a escuchar la intervención de José Manuel y ese posible sonido o psicofonía. Y ¡ah! Noche de boda con el Priapo. Ahí se inventó el muñeco, el consolador. El muñeco, claro, o el muñeco hinchable. Que digo que el Priapo es del priapismo, ¿no? El que provoca la expresión después, estaba ¿no? empergolado. ¿Lo has escuchado, Pedro? Bueno, es que me quedaba absolutamente alucinado. No sé si podríais volverlo, por favor. Claro, sí. Y ¡ah! Noche de boda con el Priapo. Ahí se inventó el muñeco, el consolador. El muñeco, claro, o el muñeco hinchable. Que digo que el Priapo es del priapismo, ¿no? El que provoca la expresión después, estaba ¿no? empergolado. Esa noche estaba Cristina con nosotros, era la realizadora del programa. Y bueno, ¿qué es lo que escucha tú exactamente? Porque cada uno Luis y yo tenemos nuestra opinión, no sé, José Manuel y Jesús, ¿qué dirán al respecto? Claro, yo no podría decir que escucho algo, o sea, vamos a ver, yo para intentar entender una psicofonía me la pongo una y otra vez, y otra vez, hasta que voy sacando vocales, consonantes, voy uniéndolas y tal, pero es que me parece algo sorprendente la fuerza y la potencia con la que se incluye esta voz. No lo sé, o sea, me desconcierta un poquito, la verdad es que... Es como una mujer gimiendo, ¿no? Sí, es una cosa así. Por decir algo suave. Pero es que ahí no queda la cosa, Pedro. Es que vamos a seguir escuchando, te vamos a poner la serie de sonidos que se han producido en este programa en los últimos tiempos. La siguiente se produce el día 23 de octubre en una intervención de Jesús García en un espacio dedicado a esoterismo. Y esto es lo que pasa. La primera vez, en marzo, 80 millones. Pero que lleva ya dos, a ver, como los tontos, le tocan la lotería una vez y me toca a mí, me vuelvo a tocar. Intentó escapar, se lo trincaron. Cuando lo trincaron dijo, no, esperarse, es que me he equivocado. Pero que lo trincaron en la frontera de Canadá. ¿Dónde lo trincaron? Un sitio por ahí bonito para la cosa. ¿Has escuchado algo, Pedro? Bueno, la verdad es que no sé si es que realmente se están incluyendo... O sea, porque claro, un error de la mesa no creo que... No lleva efecto tampoco. No hay efecto. No lleva ningún tipo de efecto porque va acompañado también de una música ambiente. Claro. Y nosotros lo que percibimos es como un susurro. Lo escuchamos otra vez, Manuel, para ver si podemos... La primera vez, en marzo, 80 millones. Pero que lleva ya dos, a ver, como los tontos, le tocan la lotería una vez y me toca a mí, me vuelvo a tocar. Intentó escapar, se lo trincaron. Cuando lo trincaron dijo, no, esperarse, es que me he equivocado. Pero que lo trincaron en la frontera de Canadá. ¿Dónde lo trincaron? Un sitio por ahí bonito para la cosa. Fíjate, yo casi escucho algo así como callarse. O algo así. Sí. Es algo, lo que pasa es que no logro, claro, yo estoy a través... Sí, es muy complicado, a través del teléfono es complicado. Sí, pero aún así se percibe claramente, vamos, yo juraría que esto es algo o alguien que
bueno, no sé, en fin, tendría que verlo porque habría que hacer una serie de pruebas y demás, pero me sorprende la claridad con la que se recoge. Otra que se produce durante el Misterios en el Octógono, ahora mismo no recuerdo la fecha, estábamos hablando de lugares malditos. Esta sí ha podido José Manuel estudiarla, creo que tiene ya algunos resultados que nos comentará más adelante. Y no sé si tú nos puedes adelantar algo, José Manuel, una vez que la escuchemos, para que también pueda oírla Pedro Amorós. Escuchamos. Todo un experto en esta materia. Y yo no sé si incluso José Luis Tajada ha tenido también la oportunidad, en este caso, de grabar psicofonías y de que puedan tener alguna presunción de que lo han llamado, ¿por qué no? Siempre sabes, con las reservas que tienen todo lo que es una psicofonía, porque lo vuelvo a decir, por lo menos en este equipo todavía no hemos afirmado que una psicofonía sea o pertenezca al más allá, simplemente que es que no sabemos de dónde vienen. Bueno, hemos escuchado una especie, como, ahí tenemos la sensación de que es como el grito de un animal o algo así, ¿no? Sí, algo así como un grito raro. Pero ahí en ese corte concretamente, Jesús percibió algo que ninguno pudimos destacar, porque ese grito, esa especie, después hablando con nuestro realizador, que era en ese momento Yelu, llegamos un poco a la conclusión que podía ser un efecto, pero hay algo que vosotros habéis estado mirando detenidamente. Por encima de la voz, bueno, mejor dicho, por debajo de la voz de José, se oye una palabra o una frase. Claro que la pisa porque la voz de él es más intensa que esta grabación psicofónica. Bueno, pues hasta ahí hemos puesto esto. Pero fíjate lo que ha ocurrido esta noche. Esta noche estaba Jesús hablando con José Manuel y se produce, yo creo que de todo lo que hemos escuchado, el momento más claro, porque esto es como un suspiro profundo que se escucha perfectamente y con repetición posterior. Vamos a escuchar completo el testimonio sonoro de lo que ha ocurrido esta noche. Jesús, detectives psíquicos. Estoy recordando el caso de Anabel Segura, que se utilizaron detectives psíquicos. Sí, eso sí, pero no exactamente. ¿Pero guarda algún paralelismo? Bueno, podría ser una de las facultades paranormales que utilizaran en este caso los detectives psíquicos. Eso sí podría ser. Bueno, una de las facultades que utilizaron los detectives psíquicos. Ahí has escuchado los sonidos como... Realmente. Como suspirar profundamente. ¿Podemos volverlo a escuchar un momentito, Manuel? Jesús, detectives psíquicos... Primero. Estoy recordando el caso de Anabel Segura, que se utilizaron detectives psíquicos. Sí, eso sí, pero no exactamente. ¿Pero guarda algún paralelismo? Bueno, podría ser una de las facultades paranormales que utilizaran en este caso los detectives psíquicos. Bueno, pues eso ya sí podría ser. Hemos escuchado, Pedro, esta noche nos hemos quedado sorprendidos por estos suspiros profundos, y es que estábamos todo el equipo mirándonos unos a otros cuando estábamos escuchando esto. Nos hemos sorprendido porque lo hemos escuchado todos, ¿no? Y nos hemos sorprendido. Yo creo que aquí yo creo que los técnicos del programa, pues evidentemente tienen mucho que decir, porque ellos son los que están controlando, y sabemos todos los que hacemos programas de radio, que se está mirando todo, absolutamente todo. Cuando una persona habla, cuando una persona tiene el micro levantado, cuando tiene el búmeter abierto, entonces se controla, y aquí se controla todo, hasta el último sonido que hay. Pero aquí tenemos que comentarte que precisamente es otro de los espacios que no lleva efectos, sino simplemente una música de acompañamiento, y a Manuel le hemos dicho, ¿tú has metido algún efecto, algún sonido o algo? Y nos ha dicho que no. Además, en el tiempo que yo estaba hablando, yo oí ese sonido, os miré, vi que estabais todos diciendo, como diciendo, oye, ¿quién ha sido? Ya me puse nervioso. Si os fijéis, estoy titubeando todo el tiempo porque digo, lo he oído, pero ahora no hay nadie de aquí. Sí. Y cuando lo escuchamos, la intensidad de ese sonido, Pedro, es menor que cuando lo oímos una vez reproducido. Claro, ya me imagino, ya que vamos a ver, en el tema de la transcomunicación instrumental, yo tengo que decir una cosa, y es que a veces no, la mayor parte de veces siempre nos llevamos sorpresas los investigadores cuando
cuando grabamos unas cosas y muchas veces se transforman, incluso se amplifican, otras se disminuyen en intensidad, pero bueno, es curiosísimo. Ahora, la verdad es que me habéis sorprendido con este arranque, porque no me lo esperaba porque además creo que es una de las facetas muy bonitas que tiene el mundo de la radio, que se conoce muy poco y que muchas veces se desecha por la cantidad de cosas extrañas que se producen en las grabaciones de los programas. Pedro, ¿cómo se encara o cómo encara un investigador una investigación? Por ejemplo, si pusiéramos en tus manos estos sonidos, ¿qué proceso seguirías para ver si esto tiene un viso de que sea una casualidad de los sonidos que se producen en el estudio o realmente que hubiera algo más detrás de estos sonidos? ¿Qué proceso seguirías? Yo creo que más o menos lo que se viene haciendo, lo que yo personalmente vengo haciendo cuando casi a diario me encuentro con este tipo de cosas, de grabaciones, de casos y demás, lo primero que se hace es analizarlo, ¿no? Para analizarlo, evidentemente cada maestrillo tiene su librillo, pero lo primero que tenemos que tener en cuenta aquí, lo que prima realmente, es la experiencia del analista, ¿no? El hecho de que una persona empiece a grabar psicofonías de modo experimental, ¿no? Y luego pues empiece a analizarlo, pues es un tema introductorio, pero claro, son muchos años los que hay que dedicar al mundo del sonido para acostumbrarse a la grabación de este tipo de voces, a la clarificación e incluso a la audición, a la escucha. Yo al principio pues empezaba con auriculares, luego me los quité, luego empecé generando agudos, luego medios, etcétera, hasta que lógicamente pues, porque claro, cuando yo empecé los ordenadores, y eso que yo soy informático, sí, pues todavía no, eran incapaces de grabar voz, ¿no? Y entonces pues era muy difícil, había que analizarlo con un aparatito que tengo yo delante aquí, que lo estoy viendo, que era un ecualizador paramétrico de botones, ¿no? Hoy en día ya están sintetizados, en fin, son una serie de matices. Pero lo que quiero decir con todo esto es que el analista, en este caso pues me puedo decir yo como analista, tiene que servirse de instrumentos, porque, mira, una de mis facetas también es la fonografía judicial, y para poder llegar a cotejar una serie de voces y ante un tribunal judicial, pues establecer que se trata de una persona o no, para que se tenga en cuenta por parte del juez, pues hay que tener unos parámetros científicos lo suficientemente plausibles y probables como para poder demostrar algo y dar fe de algo que realmente, bueno, dar fe lo dan los notarios, nosotros sencillamente exponemos casos como peritos, ¿no? Exponer una serie de datos para que sean tomados en cuenta de la forma más científica posible. Yo siempre he intentado realizar este tipo de trabajos con el tema de las psicofonías. Cuando yo recibo una grabación, lo primero que hago es, primero saber de dónde viene, lógicamente, luego saber cómo ha sido obtenida, cuáles han sido los medios técnicos por los que se ha obtenido, que muchas veces se desconocen, pero que sirven mucho para situar el momento de grabación, y luego pues analizar las frecuencias, analizar los armónicos que puedan generar las frecuencias, analizar todo tipo de tono, extraer la frecuencia portadora donde está la información, intentar cabalgar sobre ella, intentar ver cómo se modula, ver cuál es la pauta de generación sonora, porque hay una cosa que es evidente: una voz psicofónica no es una voz humana, es una voz que está sintetizada, modificada o modulada, y esto significa que no tiene los parámetros que una voz humana tiene habitualmente. Con lo cual ahí os da digamos una característica muy especial que ya de momento indica que no está producida por un efecto humano. Claro, efectivamente. Una cosa, Pedro, ¿tú has pasado miedo alguna vez? Que sí he pasado miedo, yo creo que sí. Mira, yo siempre soy de los que dicen que a mí me cuesta mucho coger el miedo. Yo pues he andado por casas encantadas absolutamente oscuras, con una pequeña linternita yo solo. Recuerdo que pues en la casa de las Caras de Belmez, en una de ellas, en la segunda donde aparecieron unas teleplastias, unas posibles teleplastias, pues la verdad es que me encontré solo un día
en un lugar donde ocurrían cosas muy extrañas. José Manuel seguro que está firmando, lo ha visto allí, junto con Jesús y varios compañeros más que seguro que lo... Sí. Bueno, pues yo recuerdo un día que estaba esperando para hacer una entrevista con una televisión alemana, que bueno, pues tuve que llegar el día antes y quedarme a dormir en la casa porque no había avisado a Juan, el del Hostal Casablanca, para quedarme ni nada. Total que, bueno, allí me quedé, en la casa de experimentación, leyendo un poco y demás. Esa noche empecé a escuchar todo tipo de ruidos que jamás había escuchado. Y estaba yo sola allí, bueno, yo digo, bueno, pues nada más que me falta que aparezca algo por aquí, por uno de mis laterales, y entonces ya me muero del infarto. Y mañana, cuando vengan los de la tele, me van a encontrar aquí hecho un bloque de hielo, ¿no? O sea, sí que he pasado miedo. Pasé miedo cuando esa noche famosa de autos, en septiembre del año 2004, cuando empezamos a detectar que en aquella casa estaban ocurriendo cosas, ¿no? El mismo día donde nosotros vimos como una silla absolutamente sola, pasara de un lado a otro del pasillo por la puerta de la habitación donde estábamos. Entonces, claro, tú te sientes así. Yo tuve que pasar la noche allí, junto con Luis Mariano Fernández y con Pedrito Fernández, mis queridos amigos, y de verdad, cuando Pedro Fernández en un momento dado, Pedro, me están tocando, y yo lo veo con la pierna en alto, medio en la penumbra, yo os aseguro que en ese momento Luis Mariano dice, abrid la luz inmediatamente. Y yo dije, ni se os ocurra abrir la luz, porque como abramos la luz y tengamos algo delante, a mí me da un infarto y me muero. Fíjense que estamos hablando de uno de los grandes investigadores de este país, ¿no? Es verdad. Pedro, ¿quién debe formar parte de un equipo de investigación? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las personas que conforman un equipo de investigación son personas que tienen una formación, no tiene por qué ser académica, pero sí que tiene que ser rigurosa. Tiene una formación analítica, una formación científica y, bueno, pues en algunos casos paracientífica. Y digo esto porque es importante discernir que cuando los investigadores emprendemos una investigación, tocamos mucho lo que es el método científico de investigación desde el punto de vista científico. Pero desde hace un tiempo estamos llevando a la práctica, junto con muchos grupos alrededor del mundo, lo que es el método paracientífico. Esto significa que hemos tenido que adaptar algunas pautas de investigación de la metodología científica a la paracientífica, para poder hacer la nuestra y así poder cotejar los resultados que vamos obteniendo de la manera más rigurosa posible. Con lo cual, un investigador debe de conocer las pautas de trabajo, lógicamente, y no ir a su libre albedrío, porque es muy bonito y todos hemos empezado así, evidentemente, pero luego hay que seguir un camino, una pauta para poder poner en común una investigación y que pueda ser tomada en cuenta por otros. Pedro, pongamos por caso... Perdón, ahora. Sí. Ahora. Sí. Acudimos a un determinado lugar donde nos avisan que hay un determinado problema de índole paranormal o presuntamente paranormal. Sí. Y siempre es bueno, ¿verdad?, llevado una investigación previa de los antecedentes del lugar o históricamente qué es lo que había allí, algo por lo menos que nos pueda servir de una referencia. Claro. Mira, lo importante que creo que todos nuestros oyentes, que son muchísimos, a través de Internet, a través de las ondas, tienen que tener claro, porque son oyentes especializados, es que una cosa es experimentar y otra cosa es investigar. Cuando una persona coge una grabadora y se va a una casa, yo lo he hecho 1 y 1000 veces, va a experimentar, va a obtener voces, va a obtener registros que luego pueden conformar parte de investigación. Pero para elaborar una investigación hay una serie de pautas. Primero es el trabajo de laboratorio, el trabajo de documento, iba a decir documentoscopia, pero no, de documentación. La documentación es muy importante, José Manuel, tú lo sabes, y cada vez que nos hemos ido a realizar investigaciones por cualquier sitio, pues normalmente tienes que ir acompañado primero o de documentación necesaria, o bien de expertos en la materia que te puedan arrojar esa documentación que no tienes en un momento dado
a nivel práctico. Pues, por ejemplo, un psicólogo, por ejemplo, un químico, un biólogo, como es el caso de Belmez, por ejemplo. Hubo una época donde nosotros elaboramos una hipótesis donde podrían ser hongos, y entonces tuvimos que contar con la presencia de un biólogo compañero de la SEI, también miembro, pero evidentemente una persona que iba a utilizar su metodología científica y sus documentos para poder establecer unas hipótesis. Entonces, cuando nosotros nos adentramos en un lugar, la historia es fundamental. Tenemos que conocer qué es lo que ha habido, qué es lo que hay, qué es lo que se ha hecho. La mayoría de datos que podamos encontrar en una biblioteca, y desde luego los que no podemos encontrar en una biblioteca, que son los que nos ofrecen los testimonios. Y esto es importante tenerlo en cuenta, y lo que es el documentalista de la escena, la persona que nosotros tenemos un compañero que es Antonio García Sancho, compañero, colega, querido amigo, y además un documentalista excepcional, que es el que recoge los datos de las investigaciones donde vamos a trabajar, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta. Pedro, ¿cuáles son las pruebas básicas para una investigación, durante una investigación? O sea, ¿qué elementos utilizáis para...? Hombre, ahora la tecnología afortunadamente ha puesto en manos de los investigadores muchos elementos nuevos que tienen una capacidad, y claro, tú como la informática, por ejemplo, ha sido uno de los grandes hallazgos, ¿no? A la hora del análisis digital, del sonido y todas estas cuestiones. Pero, ¿cuáles son los elementos básicos que utilizáis los investigadores para cuando entráis en un proceso de algún sitio encantado o un sitio maldito, un sitio, en fin, donde se producen procesos paranormales? Claro, pues depende del fenómeno que estemos estudiando. Por ejemplo, si tenemos un fenómeno donde ocurren cosas raras, evidentemente, cosas extrañas, fenomenología poltergeist, movimientos extraños y demás, pues evidentemente lo primero que tenemos que contar es con uno de los elementos que no es científico, que son las varillas de Zahory, por ejemplo, ¿no? Tener una persona que tenga este tipo de facultades para ver cuál es su registro, qué es lo que nos dice, y luego evidentemente empezar a cotejarlo con pues documentos, como decía José, documentos del lugar donde nos puedan certificar que el subsuelo está formado por determinado tipo de material, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Luego, por otro lado, cuando tenemos una denuncia, por ejemplo, de un caso paranormal donde se han visto objetos, donde, por ejemplo, flotando, típico poltergeist, habitual además en determinadas escenas, pues evidentemente tenemos que llevar una serie de aparatos que nos miden los campos electromagnéticos pues que nos dan una serie de pautas a seguir a la hora de saber dónde tenemos que colocarnos, dónde ocurre una actividad paranormal, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo, este tipo de medidores, de aparatos, son herramientas que los investigadores hemos empezado a utilizar, yo creo que un poco de una forma intuitiva, porque pensamos, mediante las hipótesis que había planteadas por el resto de colegas, que la mayor parte de este tipo de anomalías paranormales se producían por alteración de los campos electromagnéticos circundantes al lugar. Y esto nosotros lo medimos con aparatos que nos dan una medida. Dependiendo de esa medida, sabemos a quién nos enfrentamos. ¿Utilizáis la Ouija, por ejemplo, alguna vez? Claro, por supuesto. Tenemos también especialistas que nos dan una medida de la Ouija. La Ouija es muy difícil de entender. Yo soy tremendamente práctico, me considero tremendamente científico, me gusta probar las cosas antes de poder emitir un juicio de valor, pero he de decir una cosa: la Ouija funciona. ¿Qué es lo que funciona con la Ouija? Pues la verdad es que no lo sé, no tengo idea. No sé si son espíritus, no sé qué es lo que la mueve. Indudablemente sé que se mueve, porque he tenido la oportunidad de desarrollar tableros Ouija ciegos, de forma que no hay letras, que hay un panel que lo recibe otra persona y a través de ese panel se comunican. Entonces he visto cómo realmente las personas movían ese máster, el circulito que hay, el vasito, la copa, lo movían de una forma inconsciente. Parece como si alguien en concreto moviese, pero que el resto le siguiese, porque si además no le va a seguir, su movimiento se pararía por una simple ley física
bueno, pues que nos explica el movimiento en sentido contrario, ¿no? La fuerza ejercida en sentido contrario, con lo cual se pararía el máster. Entonces, la Ouija funciona, la Ouija se ha utilizado, y la Ouija ha dado resultados verdaderamente extraordinarios. De la Ouija hemos sacado cosas, datos, que nosotros no sabíamos, y que sin embargo estaban ahí. Cosas extraordinarias, sobre todo para unas personas como los investigadores en el campo de lo paranormal, que no conocemos algunos datos. Aún así, insisto, que la Ouija tiene que ser practicada por personas que saben, por personas que canalizan, como ellos dicen, correctamente, y que desde luego nos van a ofrecer un resultado lo suficientemente positivo y cotejable, insisto, cotejable con datos, para no llevarnos a engaño, para que nos sirva realmente de algo, ¿no? Porque si no, lo único que nos va a servir la Ouija es para pasar un rato, para algunos morbo y para otros un problema psicológico. Pedro, buenas noches, soy Jesús. Jesús, buenas noches. ¿Qué tal? Estamos hablando mucho de elementos a la hora de la investigación, tanto científicos como paracientíficos. Estamos hablando de lugares, de recopilación de datos. Pero yo, que llevo la parte un poco más científica, entre comillas, del equipo, me gustaría que nos indicases unas pautas a todos los que queremos hacer investigaciones para descartar cualquier causa física por la cual se pueda producir dicho fenómeno, que tenga que ver, por supuesto, con la construcción del edificio, en el caso que sea un edificio, con las características exteriores o interiores del mismo, e incluso con edificios circundantes los cuales puedan influir en este. Por ejemplo, recuerdo el caso de Antonio Pérez con aquel fenómeno de poltergeist, que al final resultó ser una caseta de baja tensión que había cerca de la casa de la señora. Sí. Entonces, pues me gustaría que también puntualizáramos, porque ya quedará todo completamente científico a la hora de realizar una investigación, ¿eh? Mira, Jesús, tú lo sabes, lo hemos hablado muchas veces. Sí. Es difícil, muy difícil poder establecer una pauta científica. Sí. ¿Por qué? Porque los fenómenos paranormales son efímeros, espontáneos y esporádicos. Pues sí. Estas tres es nos ponen delante de algo que es bastante complejo a la hora de medir empíricamente, porque cuando se produce el fenómeno habitualmente no se está delante. Y esto nos impide uno de los primeros pasos, que es la observación. Si realmente lo podemos conseguir, observarlo, que lo hemos hecho en muchas ocasiones, si realmente lo podemos medir, entonces podemos establecer una pauta. Si realmente podemos establecer esa pauta de trabajo, esa pauta de medida, esa pauta de existencia, entonces lo más probable es que podamos emitir un juicio de valor. Llamémosle hipótesis de trabajo. Y si esta hipótesis de trabajo es observada por otros compañeros, colegas, siguiendo el mismo método de trabajo, de investigación, podemos establecer una primera teoría. Y de la teoría a la ley hay un paso. Esto que os acabo de resumir es el método científico. El método científico puesto a la práctica. Yo creo que si ahora tenemos que decir cómo poder establecer una investigación de verdad, lo primero que tenemos que hacer es documentarnos, ver el fenómeno, observarlo, estudiarlo, ver su comportamiento natural, ver y saber cuál es la naturaleza del fenómeno que estamos observando. ¿Lo comprendamos o no? Porque si vemos un poltergeist no lo vamos a comprender, pero sí podemos establecer una serie de pautas. De ahí tenemos que extraer los datos necesarios con las herramientas necesarias, por ejemplo, termómetros, infrarrojos, cámaras de infrarrojos, cámaras térmicas o termográficas, grabadoras, aparatos de grabación digital en determinado tipo de frecuencias, sismógrafos, detectores de campos electromagnéticos, de movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto nos va a servir para establecer qué es lo que ha pasado en un momento dado de observación. Si en este momento dado observamos alguna anomalía de este tipo que alguno de nuestros aparatos técnicos pueda recoger, ya tenemos un punto de partida. Ese punto de partida tenemos que tomarlo como una previa hipótesis de trabajo a la hora de establecer una investigación. Una vez que tengamos esta hipótesis de trabajo, tenemos que ponerla en común con otros equipos de trabajo, de investigación, en otros sitios de España que hayan estudiado fenómenos paranormales similares. Una vez que tengamos esto,
Una vez que tengamos el testimonio de algunos de ellos, que sigan nuestra misma rutina de trabajo, ojo, y que no se pueda confundir con una perturbación electromagnética, sí, por una torre de alta tensión, por una radiación herciana de una emisora cercana, o bien por una voz externa que se haya colado en un micrófono por no tener una precaución o por cualquier cosa, que errores hay en todas partes, lógicamente. Claro. Pues entonces ya podemos establecer un planteamiento teórico. Y a partir de aquí, Jesús, ya podemos empezar a estudiar el fenómeno de una forma seria. Pero sí, perdón. Hay un par de preguntas que hacen los usuarios de Facebook. Concretamente, tú que has mencionado las caras de Belmez, Antonio Alsur quiere preguntarte sobre el aporte de una moneda que se produjo en una investigación en las caras de Belmez. ¿Qué opinas sobre las nuevas caras aparecidas en la casa de un familiar de María Gómez Cámara? Y bueno, y manda saludos. Claro que sí, pues nada, saludos también para él, es un placer responderle. Bueno, yo es mucho lo que podría hablar, podría tirarme otra hora por aquí hablando del tema del aporte, porque esto fue algo increíble, ¿no? Mira, yo creo que la casa de Ana y Felipa es una casa donde ocurren fenómenos extraños de verdad. O sea, yo me los he encontrado, he pasado miedo, os lo digo, os lo he contado, y de verdad que es una casa interesante. Podemos decir que es el fenómeno de teleplastia más importante del mundo, ¿no? Hay que decir que el fenómeno de Belmez de la Moraleda, en la calle María Gómez número 5, como fenómeno originario, es uno de los, desde el 23 de agosto de 1971, no para mí, sino para el colectivo de la investigación, es uno de los fenómenos más importantes en todo el mundo, pero no de teleplastia, sino del fenómeno paranormal en sí. O sea, no vamos a encontrar una casa encantada donde se mueven las cosas y están empezando a dar vueltas solas, pero vamos a encontrar un fenómeno que es recurrente, que si tú vas ahora, lo encuentras, lo mides, lo pesas, como yo decía antes, ¿no? Y por eso es importante, ¿no? Entonces, yo, de verdad que yo he visto nacer, aparecer, algunas de las teleplastias, que la mayor parte ya dejaron de existir por las modificaciones del terreno, en la calle Cervantes, lógicamente, las he visto aparecer con mis ojos, y esto no me lo quita nadie. Ni a mí ni al resto de colegas que estábamos allí viendo aquello y derramando lágrimas de emoción en los momentos donde aquello aparecía. Lógicamente, el tiempo pasa, cambian las cosas, cambian los fenómenos, los entornos, y cambian muchas cosas. Todo eso hace que el fenómeno en sí pueda transmutar, pueda modificarse, pueda... no sé, yo pienso que los fenómenos todos tienen su cierta vida, ¿no? Como Casa Encantada, para mí es una de las casas ejemplares que siempre pondré como ejemplo, y es una casa muy interesante, ¿no? Eso por un lado. El fenómeno del aporte que vivimos, pues estamos allí 8 personas y a todos nos sorprendimos. Estábamos con las luces apagadas, sometiendo en un estado alterado de conciencia a una hipnosis a una persona. Y pues en un momento dado estábamos todos estaba grabando una cámara, está todo grabado en infrarrojo, y de repente cae del techo una moneda que viajaba a 70 y tantos kilómetros por hora. Así de claro. Increíble. Y cayó encima de un ordenador. Muy bien, pues Pedro, estaríamos contigo, bien decías tú antes, te necesitaría mucho tiempo para contarnos todas tus experiencias, pero como te consideramos muy amigo de este programa, claro, pues vamos a tenerte cada vez que necesitemos de tu presencia para que tu testimonio enriquezca el contenido de este programa. Muchísimas gracias por tu participación y hasta pronto. Vamos a estar muy prontito contigo, ¿de acuerdo? Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo a todos los que estáis en esa mesa y desde luego un saludo muy cordial a todos los oyentes. Un saludo. Buenas noches.